Muy buen día, mi nombre es Fernando Escalante y el día de hoy veremos este tema de Antecámara 08, Filosofía Oriental. A lo largo de toda la humanidad siempre han existido maestros de la Gran Logia Blanca o guías espirituales que han traído su propia doctrina con el objetivo de ayudar a la humanidad. Uno de los más destacados es Siddhartha Gautama, denominado el Buda Sakyamuni. Este maestro nos enseña el camino del medio, que por ejemplo está entre dar una complacencia a los sentidos y dejarse llevar por la búsqueda del placer, y por el otro lado, la negación del placer o el ascetismo, es decir, volverse asceta o estar metido dentro de una caverna apartado de todo el mundo. El camino del medio es muy exigente, requiere de voluntad. Y el medio está especificado por la filosofía o la sabiduría. En uno de los extremos podemos poner a la erudición que viene a ser el conocimiento intelectual de las cosas, es decir, a través de la lectura de libros se asimila, se conoce en forma intelectual. Y el otro extremo es la ignorancia o el no poder conocer la realidad de las cosas. El punto medio es la filosofía, la sabiduría o el conocimiento o la conciencia. Y ese punto medio puede ser alcanzado mediante un proceso de purificación, es decir, para ingresar a la filosofía o a la sabiduría se necesita ingresar a un proceso muy profundo de purificación. Porque la sabiduría no es compatible ni con la corrupción, ni con la maldad, ni con la crueldad, ni con la perversidad, etc. Es totalmente incompatible. Por eso es que necesitamos purificarnos. Y justamente por esa razón en la clase anterior se trató sobre la alquimia, que viene a ser todo un proceso de purificación a través de lo que se denomina la transmutación o la ciencia de las transmutaciones, que viene a ser la alquimia. Y por ello se trató de tres partes o tres aproximaciones en cuanto a nuestra sexualidad. La primera es la infrasexualidad, la segunda es la sexualidad normal y la tercera la suprasexualidad. En la infrasexualidad nosotros tenemos dos esferas. La primera es la esfera de Najemá y la segunda es la esfera de Lilith, donde están todos los perdidos. Pero la esfera de Najemá es una esfera de la infrasexualidad que viene a ser un camino que nos conduce hacia Lilith, hacia la parte inferior. ¿Y qué distingue una esfera de otra dentro de esa infrasexualidad? Los grados de perversión, es decir, en cuanto al sexo. En la esfera de Lilith ya es tan perverso, tan extremo, que ya se les denomina los perdidos, que ya no pueden salir. Mientras estamos en la esfera de la Gemá, todavía hay una cierta esperanza de que podamos regenerarnos. Pero recordemos que la Gemá es un camino que nos conduce hacia Lilith. Y ese camino está establecido con la ley de nivelación. Nosotros poco a poco nos vamos nivelando hasta llegar a esa esfera de la cual sí ya no se puede salir. Estamos frente a dos caminos: o nos continuamos degenerando o nos regeneramos. Específicamente, el maestro Buda enseña a salir de este ciclo de vidas y de muertes que nosotros tenemos y salir de esa rueda del samsara o de la dualidad de la evolución-involución. Él nos enseña con su doctrina cómo salir de esa rueda del samsara a través de lo que se resume como las 4 nobles verdades. Es decir, toda la doctrina del Buda se resume en esas 4 nobles verdades,
que tiene un paralelismo muy íntimo con lo que es la gnosis. Prácticamente el budismo con la gnosis es lo mismo, porque vienen de la conciencia. Ya sabemos que la sabiduría es un funcionalismo de la conciencia y por consiguiente puede surgir en cualquier parte del planeta. En este caso veremos esta filosofía que ha surgido en el Asia, por eso mencionamos como filosofía oriental. Veamos ahora la primera noble gran verdad. Dice, todo produce dolor. Es la primera verdad santa, todo produce dolor. Cada uno está sólidamente aferrado a cuanto él cree ser su personalidad, a lo que llama su yo. Lo alimenta, lo mima y lo protege. Protegemos nuestros errores, que vienen a ser la fuente de todos nuestros males. Cuando menciona que estamos firmemente aferrados a cuanto creemos ser, quiere decir que todo aquello que hemos aprendido, nosotros buscamos a través de todo lo que hemos aprendido conseguir cosas como por ejemplo el dinero, el trabajo, la diversión, el placer, etc. Es decir, nosotros buscamos con mucho ahínco aquello que es agradable a nosotros. Y por otro lado, buscamos rechazar aquello que nos es desagradable. Y en ambos polos, tal como menciona esa verdad, produce dolor. Y el maestro Buda se dio cuenta de ese proceso. Y encontramos cómo Buda descubrió su doctrina cuando escuchó a estos músicos o a este músico decir que si la cuerda estaba muy floja o si estaba muy ajustada, el instrumento no sonaría de forma correcta. Así fue como descubrió la doctrina del medio, el camino de la síntesis. Y nosotros ahora seguimos en esa dualidad, en ese proceso de dolor, entre que buscamos el placer y entre que rechazamos el dolor. Curiosamente, en ambos polos más nos adentramos en el error, porque detrás de los errores están nuestros deseos, y ya sabemos que los deseos son la raíz de cada agregado psicológico. Por ejemplo, pensemos nosotros, la codicia es la ambición por tener más. El orgullo es el deseo de ser superior. La lujuria es el deseo del placer. La ira es el deseo frustrado, y así. Cada agregado psicológico, todos los yoes tienen como fundamento principal el deseo y también el miedo, que es uno de los otros polos. Porque, por ejemplo, nosotros a veces tenemos el miedo a quedar mal, el miedo a ser rechazado, etc. Entonces, detrás de los errores o detrás de nuestras contradicciones están nuestros deseos. Entonces, lamentablemente nosotros alimentamos a nuestros agregados psicológicos, a nuestros errores, a nuestras contradicciones. Cuando dice lo mismo, quiere decir que le damos en exceso a esos agregados psicológicos, a toda la crueldad inhumana que llevamos, a eso sí le damos, pero a nuestra alma la tenemos totalmente olvidada. Y justamente en la clase anterior nos enseñaron cómo es el dar para el alma, que implica un trabajo interior sobre nosotros mismos, empezando por cambiar nuestra personalidad y conciliar. Luego dice, protegemos nuestro error. Cada vez que nosotros nos justificamos o cada vez que condenamos nuestro error, en ambos casos hemos procedido a proteger nuestros errores. Y lo que nosotros debemos hacer es comprenderlos, no justificarlos ni condenarlos. Ese es el punto medio. Bien, pasemos ahora a ver la segunda verdad santa, que afirma que el origen del dolor es el deseo. Y nos menciona que todo dolor está sujeto a las sensaciones. La sensación está determinada por el
contacto está determinada por el contacto entre los sentidos y los objetos externos. Y todo dolor está subordinado al nacimiento. El nacimiento es una consecuencia de actos antiguos y los actos antiguos están determinados por nuestros deseos. Aquí podemos notar plenamente que la doctrina del Buda se fundamenta en leyes, es decir, el Buda también enseñó leyes y principios. Por ejemplo, no podríamos comprender esta doctrina si no estudiáramos a fondo la ley de la transmigración de las almas, la ley del karma, que ya hemos visto, o que también es la ley de acción y consecuencia, la ley del retorno, la ley de recurrencia. Son leyes básicas que necesitamos entender para poder asimilar en la doctrina del maestro Buda. Entonces nos dice que el origen del dolor es el deseo. Ya estamos viendo que primero en ese proceso, primero es los deseos, eso nos conduce al error y el error nos conduce al dolor. Y estamos en un círculo vicioso que la doctrina budista le denominó la rueda del samsara, porque son cantidades de existencias y de existencias que nosotros estamos evolucionando, y no hay cuándo acabar. Y nos dice, todo dolor está sujeto a las sensaciones. Veamos nosotros cómo el Buda descubrió su doctrina. Él quiso sacar a la humanidad del dolor en que se encuentra. Se dio cuenta del dolor humano viendo primero al anciano, al enfermo y al funeral, a la persona muerta. Y ese es el destino, y todo eso implica dolor. El nacimiento es dolor, todo en el ser humano es dolor. ¿Por qué? Porque vivimos en el error. Y nosotros lamentablemente no nos podemos percatar de nuestros errores. Es más, nos hemos acostumbrado a ellos y pensamos que ese error es lo normal. Hay, como se diría, es una desviación de la normalidad. Esa desviación ya se ha convertido en una normalidad. Y todas las sensaciones que nosotros tenemos están vinculadas con nuestros sentidos físicos, es decir, la vista, el oído, el olfato, el tacto. Todo objeto exterior llega a nosotros y produce una sensación en nosotros. Y detrás de esa sensación están nuestros deseos o nuestros yoes, que originan justamente el dolor. Y esos actos incorrectos hacen que volvamos nuevamente a nacer. A ese ciclo, este párrafo se está refiriendo a ese ciclo de rueda, de vidas y muertes, nacimientos y muertes que nosotros tenemos. Seguidamente vamos a pasar a ver la tercera verdad santa, la posibilidad de poner fin al deseo. Hay un estado en el que no existe el más mínimo dolor, ni el más mínimo deseo, el nirvana. Es hora de estudiar más de cerca el camino que conduce a la supresión del dolor. Aquí cuando nos menciona que ya no hay deseo, a ese estado se le llama nirvana, es decir, nirvana es un estado conscientivo, un estado en el que no hay deseo, no hay condicionamiento, es decir, es libertad total, es felicidad plena. A eso la doctrina budista le denomina nirvana. A esos estados se pueden acceder a través de la meditación y también a través de la muerte del ego. Nosotros sabemos, o ya se nos ha explicado en clases anteriores, que a mayor número de leyes, mayor grado de dolor. Y a menor número de leyes que nos rijan, tanto física como psicológicamente, menor será, será menor el dolor y por consiguiente habrá mayor conciencia, mayor libertad y mayor felicidad. A eso se refiere, que nosotros estamos sometidos a leyes inferiores y eso es lo que nos produce dolor, y eso lo vemos claramente en el gráfico. A cuanto más leyes estamos regidos,
quiere decir que hay mayor grado de dolor. Nosotros estamos así en ese camino porque estamos dentro de la dualidad, buscando el placer. El límite del placer es el dolor, y rechazando también el placer, es decir, buscando huir del dolor a través del trabajo, de la diversión, y etc. Entonces encontramos también el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es siempre resultado de nuestros errores. Lamentablemente, como mencionábamos, nos es difícil ver nuestros errores, ya lo hemos vuelto como natural. Por eso es que necesitamos, una de las primeras cosas que necesitamos hacer es un listado de nuestras propias contradicciones. Ahí vamos a encontrar nuestros errores. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona del sexo opuesto que es muy atractivo o muy atractiva, según sea el sexo de quien vea a esa persona, inmediatamente surge una sensación de un agregado psicológico morboso o lujurioso. Y ahí nosotros tenemos que preguntar en qué me beneficia o en qué me perjudica esta sensación o mirar de esa forma a la persona que tenemos al frente. Eso por un lado. Y por otro lado, intentar descubrir qué es lo que nos está moviendo internamente qué es lo que nos está haciendo tener ese impulso. Y así empezaremos a encontrar el camino de la negación de nuestros deseos o el sacrificio de nuestros deseos. Al sacrificar nuestros deseos vamos a encontrar que en nosotros surge la voluntad, que viene a ser del ser. Los deseos son del ego. Y como hemos mencionado al inicio, para recorrer el camino del medio se requiere la voluntad. Veamos ahora la cuarta verdad santa, que es el óctuplo camino. Es decir, cuando nos menciona en el tercer párrafo, es hora de estudiar acerca del camino. Vemos que el maestro Buda nos ha dejado en las tres primeras verdades todo el problema de la humanidad, el problema básico y fundamental de la humanidad. Y en la cuarta verdad santa nos explica cómo salir de él. O sea, se diagnostica el problema y nos da la solución. Y nos menciona en esa cuarta verdad santa que es el óctuplo camino. Es decir, desde el punto de vista común de la humanidad, este camino es austero y penoso. Y consiste primero en la comprensión creadora, intenciones justas, palabra justa, sacrificio absoluto, recta conducta, castidad absoluta, batallar constante contra los magos negros y suprema paciencia en todas las pruebas y dolores. Bien, cuando nos menciona que desde el punto de vista común de la humanidad es un camino austero y penoso, se está refiriendo desde el punto de vista de nuestros yoes. Efectivamente es un camino austero, es decir, que no busca tener cosas materiales, sino un equilibrio, y que es penoso, es doloroso para el ego. Es decir, aquí tenemos que distinguir entre lo que es dolor consciente y dolor mecánico. El dolor consciente es cuando al dolor consciente también se le denomina padecimiento voluntario, y es cuando uno deja de darle voluntariamente su alimentación al ego. Es decir, no cumplimos los deseos de nuestro ego. Es decir, viene una tentación hacia nosotros y logramos pasar esa tentación, logramos no darle rienda suelta a nuestros deseos. Ese es un dolor consciente. Pongamos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, un buffet, hay muchas viandas, entonces todo es tentador para nuestros sentidos, en este caso del gusto. Y podríamos nosotros tener uno y otro plato. Y ya sabemos que el límite del dolor, si nosotros nos servimos 5 o 10 platos, inmediatamente pasamos a dolor, ya no hay placer.
Eso lo tenemos que visualizar bien claro. Y ese es un dolor mecánico en ese caso, ¿no? El dolor consciente sería que uno va y se sirve en forma equilibrada. 1 o 2 platos, suficiente. Entonces disfruta. No va ni al placer ni al dolor, sino un placer legítimo. Bien, y luego tenemos que es el dolor, hemos visto el dolor consciente, y ahora veamos el dolor mecánico. El dolor mecánico es cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, así como en el caso que acabamos de ver. Si nosotros comemos en exceso, entonces podemos llegar, por ejemplo, a un malestar estomacal o incluso al vómito o alguna indigestión, es decir, dolor. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué ocurrió eso? Porque nos dejamos llevar por nuestros deseos, en este caso de comer en forma ilimitada, que eso es el yo o el ego de la gula, ¿no? Es el deseo de placer ilimitado. Tengamos en cuenta ese punto. Y entonces este camino se constituye con 8 partes, 8 ejes que los budistas lo simbolizan como los 8 ejes o radios de una rueda. ¿Por qué lo simbolizan así? Porque significa que toda esta práctica budista es una práctica integral. Este óctuplo camino o 8 puntos de los budistas, de la práctica budista, es muy semejante a los 3 factores de la revolución de la conciencia del gnosticismo actual. Si vamos uno por uno, podemos llegar a esa conclusión. Por ejemplo, cuando nos dice comprensión creadora, se está refiriendo a que nosotros tenemos que unir el pensar con el sentir. Cuando nosotros unimos el pensamiento con el sentimiento a través de la meditación, llegamos a una comprensión profunda de las cosas. Para poder comprender necesitamos de la meditación. Por ello que la meditación es un punto fundamental tanto en el budismo como en el gnosticismo. Para comprender las cosas, por ejemplo, un agregado de la gula, nosotros tenemos que haber seguido la línea nodular que nos han enseñado, o el proceso que se inicia con tener la atención hacia uno mismo. Atención, alguien que está atento puede observar, si observa puede conocer, el que conoce puede entender, y hasta ahí da la parte intelectual, hasta ahí es el límite de la parte intelectual. Luego tenemos que pasar a través de la meditación a la comprensión. Esa es la primera escala del conocimiento. El segundo punto se refiere a las intenciones justas, es decir, nuestra manera de pensar sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el medio ambiente, aplicando nuestro comportamiento a las leyes. Es decir, nosotros ya nos han enseñado la parte de la transmutación, la transformación. Es decir, que si por ejemplo alguien nos maltrata, nosotros tenemos que ponernos en su lugar y ponernos como cuando nosotros hemos maltratado a alguien para poder entenderlo. Y así, pues nuestra intención va a ser equilibrada, no va a ser reactiva. A esa práctica se le denomina el deber Pavlov del ser, en la cual el deseo y el dolor ya no atormentan al ser humano. Por eso es muy importante eso de la intención, que implica un trabajo continuo. Cuando dice palabra justa es saber cuándo decir algo, cómo decir algo y el momento oportuno, incluyendo guardar silencio cuando corresponda. El cuarto punto dice sacrificio absoluto, y eso se está refiriendo a no darle ese mimo, ese alimento o esa protección a nuestros errores, sino se trata de quitarle el alimento a los yoes a través de no darle aquello que gusta a nuestros yoes o que quisiera alcanzar nuestros agregados psicológicos, que tienen 7 cabezas de legión, y en esas 7 cabezas existe una multiplicidad de yoes
que buscan cumplir sus deseos y que esos deseos nos llevan al error. Solamente podríamos encontrar ese sacrificio si estamos atentos. Necesitamos por eso, aprender a llevar la atención a nuestro interior. Cuando dice recta conducta o recto comportamiento, los budistas tenían lo que se denomina los 5 preceptos. El primero es no quitar la vida a ningún ser humano ni a ningún ser vivo. Y en este caso el ser humano, por ejemplo, se quita la vida a sí mismo, quita la vida a los animales, en otras cosas, a los insectos, a las plantas, al mismo planeta, y así es un estado tremendo. Por eso aquí conviene reflexionar profundamente. Luego dice, no coger, sino aquello que no coger algo que no nos haya sido dado voluntariamente, es decir, no robar. Luego, tener una vida sexual responsable o no fornicar. Luego, no hablar con falsedad, no ser malicioso. Y el último es no consumir drogas o alcohol. Imagínense cómo sería una humanidad que respetara esos 5 preceptos. El sexto punto es justamente la castidad absoluta. Y aquí tenemos que hacer mención a la fornicación, que es lo opuesto a la castidad. La fornicación es la extracción de nuestra energía creadora en busca de ese placer, ¿no? La eyaculación de nuestra energía. A eso se denomina fornicación. Pero nosotros debemos de empezar a salir de ese principio mecánico e ingresar a este que se denomina la castidad absoluta. Y aquí debemos evitar confundir ese principio mecánico de la fornicación con lo que es el adulterio. No es lo mismo. Adulterio es cuando una persona se va con otra pareja que no le corresponde. El séptimo punto es batallar constante contra los magos negros. Y ahí, mago negro lo debemos entender como nuestros propios agregados psicológicos. Cada uno de nuestros yoes viene a ser un mago negro. Es decir, mago negro es aquel que busca justamente extraer nuestras energías, botarlas hacia afuera. A eso se denomina mago negro y están tanto en nuestro interior como en el exterior. Pero fundamentalmente tenemos que pelear primero adentro de nosotros. Y luego dice suprema paciencia en todas las pruebas y dolores. Y aquí en este punto nosotros no podríamos entenderlo si es que no hubiéramos hecho esa distinción entre dolor consciente y dolor mecánico. Cuando dice suprema paciencia en todas las pruebas y dolores, se está refiriendo a los dolores tanto mecánicos como conscientes. Tenemos que tener esa paciencia frente a la ley del karma, frente a la acción y consecuencia, actos pasados, perversos, que tienen una consecuencia ahora, que normalmente son, por ejemplo, enfermedades, dolores, como también aquellos que producen el dolor consciente o la negación de nuestros deseos. Por ello, por ejemplo, cuando nosotros vemos una persona atractiva, simplemente cómo es, qué parte de esa otra persona nos atrae, es empezar a cuestionar nuestra forma de pensar sobre la otra persona, porque a nosotros, por ejemplo, no nos gustaría que alguien vea en forma morbosa o maliciosa a nuestra hija o a nuestra pareja. Así, poniéndonos en el lugar de la otra persona y comenzando a detectar cuál es el proceso, en qué me beneficia, en qué me perjudica ese estado en el cual de sensación en que me encuentro cuando hago esa observación o cuando esa persona llega a través de mis sentidos, en este caso de la vista, surge en nosotros esa reacción. Es necesario por ello estar atentos y empezar así el proceso de cambio. ¿Alguna vez nosotros nos hemos preguntado qué es la vida? La respuesta es que es un conjunto de deseos. Y como hemos visto, los deseos nos llevan a los errores y los errores al dolor.
Y así estamos en el círculo que se denomina la rueda del samsara. El maestro Buda también enseñó lo que es la alquimia, el sexo. Por eso es que existe el símbolo de la cruz en muchas de esas estatuas antiguas del Buda. Quiere decir que él enseñaba la alquimia, solo que él lo enseñaba en forma velada para que justamente no fuera tergiversado, no fuera cambiado, y también de acuerdo a la época. Ahora estamos en la era de Acuario y es otra forma de enseñanza con la cual se lleva las enseñanzas que provienen de la conciencia, se lleva a la humanidad. Entonces tenemos una correlación entre lo que es la tentación del sexto mandamiento. Si nosotros pasamos la tentación, por ejemplo, en cuanto al sexo, el sexto mandamiento es no fornicar, estamos ingresando a la castidad, y la castidad nos lleva a la alquimia o a la regeneración. Y en todo ese proceso existe un principio inteligente que se denomina la educación fundamental. Esa educación fundamental nos permite abrir la conciencia, desarrollar la conciencia y desarrollar la inteligencia. En la parte inferior del gráfico vemos el principio mecánico de deseos. Ya sabemos que los deseos nos llevan a la ley de nivelación. Por ejemplo, alguien que no es fumador ingresa a un centro laboral donde son fumadores y comienza a fumar por nivelación. Es decir, la ley de nivelación es la adquisición de hábitos inferiores o vicios que nos llevan a estados inferiores de conciencia. Por eso esa ley de nivelación es una ley inferior. Eso es todo por el día de hoy y hasta la próxima.